Temporada 3, episodio 6. Sexualmente puros. Hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos en esta tercera temporada. Y recordemos que los 10 mandamientos son la norma ética que Dios le dio a su pueblo. Justamente hemos recordado que el primer mandamiento es no tener un Dios aparte de Dios. El segundo, no fabricar estatuas o ídolos ni postrarse ante ellos o adorarlos. El tercero, no usar el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardar el día de reposo. El quinto, honrar a padre y madre. El sexto mandamiento, que fue nuestro episodio anterior, hablamos acerca de respetar la vida o no matarás, no matar. Hoy vamos para el séptimo mandamiento. Y el séptimo mandamiento dice claramente en Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. Y entonces, bueno, ¿qué significa adulterio? Adulterio es tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio como Dios lo estableció. Dios, ¿cómo estableció el matrimonio? Pues cuando creó a Adán y Eva, creó hombre y mujer y estableció que el matrimonio era entre hombre y mujer y que lo que fuera por fuera de eso, pues se consideraba obviamente pecado, se considera pecado. Con este mandamiento Dios nos enseña pues a mantenernos dentro de los límites de ese compromiso de amor, santidad del matrimonio, poniendo justamente a control nuestros apetitos sexuales. Ahora, claro, si hablamos de adulterio tenemos que hablar entonces del sexo. Y aquí la pregunta primera es, ¿el sexo es malo? ¿El sexo es pecado? Y la respuesta es no. De hecho, Dios creó el sexo. No sé por qué hay gente que considera que lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron en el Edén fue tener relaciones sexuales. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Lo que la Biblia dice claramente es que ellos desobedecieron una orden que Dios le dio, es decir, de comer de un árbol. Pero nada tiene que ver con las relaciones sexuales. Dios creó el sexo. Mira, Dios lo creó y cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo el sexo, vio que era bueno en gran manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Dios dejó unos parámetros establecidos y unos límites dentro de los cuales se deben tener esas relaciones sexuales. ¿Y cuál es el parámetro? Pues el matrimonio. Por supuesto que el matrimonio. Entonces, cualquier cosa por fuera, cualquier tema sexual que esté por fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, sencillamente, pues es pecado delante de Dios. Entonces, si tú revisaras el libro del Cantar de los Cantares, te das cuenta que el sexo es una parte de la bendición de Dios que debe ser disfrutado a plenitud en la vida conyugal. Cada esposo debe ser un amante maravilloso para su esposa. Cada esposa debe gozarse placenteramente a su marido en lo sexual. Mira, el sexo tiene varios propósitos. El primer propósito del sexo es la unidad. Unidad física por el acto sexual, unidad emocional y espiritual. Fíjate que la Biblia habla de esto. La Biblia dice, de hecho, hablando acerca de la prohibición acerca de la prostitución, él dice que cuando una persona va y se acuesta con una prostituta, se vuelve uno solo con ella, hablando de que hay una unidad fuerte en el sexo. Y por eso el Señor nos manda justamente a la pureza sexual. Entonces, hay una unidad más allá de la físico, emocional, espiritual en el sexo, por supuesto que sí. El sexo fomenta la intimidad. Nada como cuando tú estás con tu esposa, ¿verdad? O tu esposo, sencillamente puedes ser vulnerable, ¿verdad? En tu desnudez y disfrutar de las mieles, como dice la Biblia, de tu intimidad. ¿Para qué más sirve el sexo? Pues el sexo sirve para procrear, por supuesto, pero también sirve para placer. Sí, señor, el placer no es pecado. Desde que esté dentro del ámbito del matrimonio no es pecado. La Biblia dice, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea de un acuerdo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y después vuelvan a unirse el uno al otro para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia. Eso está en Corintios, 1 Corintios 7:5. Es decir, Dios sí quiere el sexo como placer, obviamente, no solo para procreación dentro de la Biblia. Pero entonces pasa algo. Todo lo que Dios crea, el enemigo quiere dañarlo, quiere correrlo y quiere, obviamente, desbaratarlo, quiere cambiarle el propósito y por eso es que vienen consecuencias graves. Entonces, fíjate, Dios creó el matrimonio, pero Dios quiere pureza. ¿Qué es pureza? Que respetemos el sexo para el matrimonio. Entonces,
¿Qué desviaciones hay de la sexualidad? Pues te las digo claramente, la masturbación es uno. ¿Por qué la masturbación? Es sencillo. El sexo está ¿para quién? Para un hombre y una mujer en un acto sexual, no para ti con un trozo de carne o con tu mano o con tu mismo cuerpo. Entonces, ya eso es un desvío de lo que Dios estableció. La fornicación, ¿qué es fornicación? Pues tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Puedes decir, uy, pero eso es muy normal hoy en día. Por supuesto, por eso es que está la sociedad como está, porque Dios lo que estableció era que las relaciones sexuales fueran hasta el matrimonio. Ahora tú dices, ven, ok, yo he fornicado, pero yo quisiera como hacer las cosas bien, ya no puedo devolver el tiempo. Por supuesto que no. Dios te perdona, Dios te lava, sencillamente comprométete delante de Dios para que solamente vuelvas a tener una relación sexual hasta que llegues al matrimonio. No hay ningún problema con tu pasado. Dios nos perdona. Otra desviación de la sexualidad, el adulterio, que es justo lo que encierra general este mandamiento, pero como nos podemos dar cuenta, si el adulterio es tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, pues abarca todas las desviaciones sexuales que no tengan que ver directamente con el matrimonio. Entonces, por eso estoy nombrando algunas. ¿La prostitución es una desviación sexual? Por supuesto que sí, porque ya es vender el sexo, ¿no? Otra desviación sexual, el homosexualismo o tener relaciones sexuales con parejas del mismo sexo, obviamente, es claro en la Biblia que es totalmente lejos del plan de Dios cuando creó la familia. La zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales. La pedofilia, que es tener relaciones sexuales pues, con niños, es lo que está promoviendo ahora una agenda terrible y perversa en el mundo. La violación y bueno, entre otros que son tremendos. Pero fíjate que podemos hablar inclusive de la pornografía aquí, porque la pornografía precisamente es uno de los orígenes grandes de muchas desviaciones sexuales. Hay gente que de pronto empezó a tener desviaciones sexuales porque vio en una plataforma de internet un tema sexual pornográfico, eso alimentó sus sentidos y quiso empezar a experimentar. Claro que la pornografía también es pecado y es una desviación sexual porque daña nuestra mente, por supuesto, y nos aleja del plan de Dios. Que si de todo esto que hablamos dice la Biblia, por supuesto, cada una de las desviaciones sexuales habla la Biblia y hay versículos claros, específicos acerca de esto. Y posiblemente en una temporada posterior vamos a revisar el tema de las desviaciones sexuales en episodios específicos, una a una, para poder dejar claridad de lo que dice la Biblia acerca de ello. Ahora, ¿qué consecuencias tienen las desviaciones en la parte sexual? Pues enfermedades físicas, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual. Depresión, mucha depresión, ¿sí? Cuando lo traicionan y usted ya entregó su cuerpo, entregó todo y ya para qué, ¿cierto? Pero ya precisamente por eso hay tanto dolor, por tanto apego, porque hay una unidad espiritual también ahí. Pero fíjate que yo quiero mirar algo más fuerte aquí respecto a las consecuencias. La gente dice, ay, pero tener relaciones sexuales no es nada. Pues para eso se usan los preservativos o cualquier tema para no quedar embarazado. Pero imagínate a donde estamos llegando hoy, que matar a un niño en el vientre de su madre se considera totalmente normal, o sea, asesinar es normal. Entonces, fíjate que empezó como la fornicación, pero hoy en día la consecuencia es el aborto, ¿ok? Porque la mayoría de las que abortan, ¿quiénes son? Pues los jóvenes que no se han casado y que no quieren tener un matrimonio precisamente. Mira, mira el diablo cómo engaña y ya llegó, fue a matar miles, miles y miles de niños en el vientre de su mamita. Ni las guerras más grandes del mundo han logrado lo que ha logrado el aborto, matar tanta gente. La pornografía, ¿a qué puede llegar? ¿A qué puede llevar? Pues a la violación. Es que usted dice: "Uy, no, pero tampoco, eso ya es alguien enfermo". No, si tú empiezas con pornografía un poquitito, después quieres más, después quieres más, después quieres practicar. Entonces, ahí empiezas ya con otro tipo de pornografía homosexual, otro tipo de pornografía anime, pornografía de todo tipo, después viene pornografía de violaciones, y ya después la gente quiere es practicarla. Así de sencillo, pregúntale a un violador y verás. Tú dices: "Uy, no, yo no soy tan malo solo por ver pornografía", pero entonces estás acercándote a terrenos peligrosos. La pedofilia es una consecuencia directa de la pornografía. Me da tristeza que justamente en el COVID fue cuando Pornhub, que es una de las plataformas de pornografía más grandes del mundo, tuvo más utilidades. Mucha más gente entró a sus páginas. Y obviamente aquí ya hablamos de modelos webcam y todo este tipo de temas que es otro tipo de pornografía,
pero que obviamente son desviaciones de la sexualidad y es algo que obviamente Dios no desea para sus hijos. Mira, el adulterio que genera hogares destruidos, hijos con vacíos, pensamientos suicidas, hogares destruidos, o sea, terrible lo que hace el adulterio, la separación de un hogar. El homosexualismo y todo tipo de liberación sexual. ¿Cuál es la consecuencia? Pues sexualización de la sociedad, pero lo que está pasando ahora, que es más grave aún, e influyendo el cambio sexual en los niños. Mutilar cuerpos sanos para establecer cambios de sexo cuando el ADN ya tiene escrito cómo nacimos. Entonces quiero dejarte algo claro respecto a esa parte. Científicamente, biológicamente, no existe un gen, por ejemplo, homosexual o de ese tipo, ¿no? Biológicamente tú eres hombre o eres mujer, lo determina tu sexo, lo determinan tus genitales y eso es lo que eres y lo que la Biblia dice, cómo Dios nos creó a cada uno. Entonces, bueno, la perversión que hay ahora en este tema y que se quiere camuflar como un derecho a manipular la mente de nuestros hijos, derecho a manipular precisamente la sociedad y manipular todo lo que Dios estableció como la pureza sexual y sobre todo en los niños, o sea, que ya se metan con los niños, es algo terrible que debemos despertar. Y esta dosis es precisamente para que despertemos, no solo de los pecados que estamos cometiendo, sino de proteger nuestras generaciones en la pureza que Dios creó y la pureza en la que Dios estableció, pues, el mundo precisamente. Entonces, la Biblia dice, huyan de la fornicación, huyan de la inmoralidad sexual, huyan de todo pecado sexual. Eso destruye no solo el cuerpo, destruye nuestras emociones, como lo acabamos de ver. Pero hay un versículo que me gusta mucho que está en Segunda de Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Y con esto voy a cerrar porque, como digo, es un tema muy extenso que podríamos usar una temporada completa, pero con esto quiero cerrar para decirles a todos, el Señor quiere que nos mantengamos puros sexualmente y es un mandamiento que debemos cumplir porque todo tipo de desviación sexual atenta directamente contra nuestro cuerpo, que es lo que Dios considera el templo de su Espíritu Santo. Entonces dice así, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos sus pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no vidas impuras. Por tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Amén.